Fernando Bolaños. La doctora Paula Cadavid es doctora de la Universidad Externado de Colombia, investigadora de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma institución, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es socia fundadora de la firma de abogados Prías Cadavid, es docente de la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes y se desempeña como conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Francisco Bernate es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Penal Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y máster en Derecho de la Universidad de Alfonso X el Sabio de Madrid, y doctor en Derecho de esta misma universidad. Es conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Cuenta con múltiples artículos académicos en materia de Derecho Penal y es presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. El doctor José Fernando Mestre es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia, autor de diversos libros, artículos, conferencias y ponencias, socio fundador de la firma Mestre Mendieta Penalistas y actualmente se desempeña como director del Departamento de Derecho Penal de esta Casa de Estudios y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Aprovechamos esta ocasión para extenderle nuestras felicitaciones al doctor José Fernando Mestre por este nombramiento. El doctor Fernando Bolaños es abogado de la Universidad Javeriana, magíster especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y especialista en Casación Penal de la Universidad La Gran Colombia. Se ha desempeñado como fiscal coordinador en la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, magistrado auxiliar y encargado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Miguel Córdoba es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Penal y Criminología de la misma universidad, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca y actualmente es profesor de la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana y se desempeña como abogado litigante. Cedo la palabra al doctor Miguel Córdoba. Hola, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Juan Carlos Prías, organizador de este importante evento, al igual que al doctor José Fernández Mestre, director y jefe nuestro. Entonces, un saludo especial. Igual a la Universidad Javeriana por esta invitación a participar en este panel. La forma que vamos a desarrollarlo, se les va a dar la palabra por 15 minutos a cada uno, o sea, 1 hora como máximo, y posteriormente vamos a hacer algunas preguntas para poder debatir con ellos algún tema en especial. Aquí un profesor de la Javeriana me entregó estas fichas para los 5 minutos y esta es tarjeta roja, es decir, que se ha acabado el tiempo. Pues yo en su momento se las pasaré a los conferencistas. El tema de este panel es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo quisiera decir en primer lugar que este es uno de los temas que ha generado más polémica en el derecho penal contemporáneo. Y prueba de ello es que en países tales como, por ejemplo, España, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, México, consagran en las legislaciones dicha posibilidad de manera expresa. Pero en cambio, por ejemplo, en otros países como Alemania o como Colombia, no tenemos una legislación vigente expresa de responsabilidad penal de personas jurídicas. Tenemos normas accesorias, pero no una responsabilidad penal de personas jurídicas. En igual sentido, quiero decir que no hay acuerdo en este tema entre los diferentes doctrinantes representativos o más representativos del derecho penal nacional o internacional
y esto seguramente es lo que vamos a evidenciar en el foro de hoy, distintas posiciones frente al tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. En la actualidad, un poco como se dice la doctrina, puede afirmarse que político-criminalmente la tendencia mayoritaria es aceptar e implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero la discusión creo que no se puede centrar en el sí o en el no de la responsabilidad de las personas jurídicas, sino que la pregunta que debemos hacernos es cómo vamos a remontar y a implementar la responsabilidad de las personas jurídicas. La discusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas está montada sobre dos grandes columnas. Uno, el pragmatismo del derecho penal anglosajón o el pensamiento conceptualista, es decir, la dogmática de la justicia tradicional. Esos son los dos pilares fundamentales. Y una de las dificultades en responsabilidad penal de las personas jurídicas es precisamente con qué dogmática vamos a soportar esa dogmática penal de las personas jurídicas. En toda esta discusión, lo que yo sí creo debe quedar absolutamente claro es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede fundamentarse única y exclusivamente en los principios y conceptos de la dogmática penal tradicional. Eso no puede ser, hay que crear algo para hacerlo. Ahora bien, de implementarse la responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia, uno de los primeros aspectos a resolver sería, por ejemplo, qué modelo de responsabilidad penal vamos a aplicar. Porque básicamente hay dos: el modelo vicarial o de heteroresponsabilidad, donde dice responsabilidad de la persona jurídica por el delito cometido por la persona física, es decir, que la responsabilidad de la persona jurídica va a depender de, primero, o como requisito, que se sancione o se pruebe la responsabilidad de las personas individualmente consideradas. O el segundo modelo es un modelo de autorresponsabilidad, es decir, la responsabilidad propia y directa de la persona jurídica en la que no es requisito una responsabilidad de las personas individuales o de las personas físicas. Algunos hablan de un tercer modelo, que es el modelo mixto, una combinación de ambas. Ahora, definido el modelo a seguir, una vez definamos eso, ¿qué modelo sería el que vamos a seguir? Entonces deben plantearse por lo menos dos temas fundamentales. El primero, yo creo que deberíamos plantear es el rol o el verdadero rol o papel de las acciones de cumplimiento, o sea, del compliance. ¿Qué papel juega el compliance en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Porque ese tema me atrevería por lo menos a que lo discutiéramos, si no ha sido en algunos casos sobrevalorado el tema del compliance en materia criminal. Y el segundo punto es definir y precisar los principios y conceptos de las categorías dogmáticas. ¿Cuáles son los conceptos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad? Son los que los vamos a estructurar, pues esa dogmática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora bien, un poco independientemente de la postura que se acoja, hay unos temas que deben plantearse y que son los que siempre se plantean. Me voy a mencionar 3 o 4. Uno, capacidad de acción de las personas jurídicas, si hay o no, si tienen o no capacidad. Unos dicen que sí, otros que no. La segunda, capacidad de culpabilidad de las personas jurídicas. Por ejemplo, capacidad de imputación subjetiva a las personas jurídicas. Y otros, si los fines de la pena consagrados en el Código Penal son aplicables o no, o cuáles serían los fines en materia de las personas jurídicas. El interrogante que yo quería plantear, pues en líneas generales aquí a los panelistas, en definitiva, es si en Colombia estamos preparados o no, hoy en día, para asumir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero desde varios puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la dogmática tradicional. Dos, desde el punto de vista penal especial. ¿Cuáles son los delitos? ¿Qué modificaciones le vamos a hacer a los delitos? Por ejemplo, frente al delito imprudente. 3, ¿qué procedimiento vamos a utilizar?
Y cuarto, ver si eso se compagina con una política criminal en un modelo de Estado, de un Estado social y democrático de derecho. Son los mínimos que tenemos que hacer. Entonces, partiendo un poco de esto, yo le voy a dar la palabra, en primer lugar, al profesor Francisco Bernate, que como dijeron, profesor de la Universidad del Rosario. Profesor. Nadie le contó el tiempo. Que nadie me lo puede sacar. Sáquele. Ahora sí. 57, listo. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, doctor Miguel Córdoba, muchas gracias por esta presentación, un saludo muy especial para quienes me acompañan en este panel. Yo quisiera agradecer muchísimo al doctor Juan Carlos Prías por este evento y además pues por obviamente haberme invitado, felicitar igualmente al doctor Mestre por la organización de este evento, además en este auditorio tan bonito. Y muchas veces pues medimos el éxito o no de un evento por el número de personas, está lleno, está vacío, no. Aquí hay personas muy especiales, realmente me siento muy honrado, muy orgulloso de estar en presencia de todos ustedes y la tesis que yo voy a defender o mi punto de vista, si se me permite la expresión, es la de responder afirmativamente a la pregunta del profesor Córdoba, la de decir sí a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Contrario a lo que podría uno imaginarse, la discusión en Colombia no es tan novedosa, al punto que el denominado Proyecto Porras de 1889 ya contemplaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De ahí en adelante no hay un avance significativo hasta la Ley 591, la Ley 491 del año 99, que creó la responsabilidad penal para las personas jurídicas en los delitos ambientales en Colombia. Buena parte de esa ley hoy en día está vigente, pero lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, insisto, aparece en el artículo 26 de esta normativa, que fue revisada en 3 oportunidades por la Corte Constitucional, en 2 de las cuales señala que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es incompatible con el modelo colombiano, que al contrario, teniendo nosotros una constitución ambiental como la que tenemos, pues es de hecho deseable. Sin embargo, la legislación penal sustantiva no fue acompasada, es algo muy importante, con una normativa procesal paralela para el enjuiciamiento de las personas jurídicas y por eso se declara inexequible. Tal vez en el año 99 o 2000, no tengo claro eso y no lo había preparado, pero en la Universidad Externado de Colombia se llevan a cabo unas jornadas donde de hecho ese fue el tema central en ese momento. De la responsabilidad penal de las personas jurídicas estuvo el profesor Jacobs, que ya vamos a mirar un poco su postura, pero hubo posturas divergentes. Recuerdo mucho porque además está publicada la postura que en su momento, porque pues se estaba debatiendo el Código Penal, planteó mi profesor el doctor Camilo Sampedro, que nos explicaba en ese momento un trabajo maravilloso que afortunadamente se consigue, sus puntos de vista sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y podríamos decir con el doctor Córdoba que básicamente entre 2000 y 2010, sí, la ciencia penal, la normativa penal se mantiene resistente a la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Colombia como en el mundo. Pero la aparición de la Convención Interamericana contra la Corrupción del 91, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, contra el soborno transnacional, contra el cohecho a funcionarios públicos, pues establecieron la obligación para los diferentes estados de crear la responsabilidad penal de los entes colectivos. Escenario que además se va a ver permeado por la influencia del derecho anglosajón. Y eso hace que hoy el paradigma haya ido al otro lado. Quienes plantean que las personas jurídicas no pueden ser responsables, tanto normativa como teóricamente, hoy serían la minoría, por decirlo de alguna forma, porque prácticamente todos los estados del mundo han avanzado y prácticamente todos los teóricos han avalado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como lo decía el profesor Miguel Córdoba, hoy podríamos dividir el mundo en 2 colores. Los que aceptan la responsabilidad penal de la persona jurídica, bastando con decir que en nuestro entorno solo estarían por fuera Bolivia y el caso de Perú, de resto ya todos los países la han asimilado. Los que la niegan por argumentos como el concepto de acción, ¿cierto? El concepto de culpabilidad, entendida
de dos maneras. La persona jurídica no puede responder porque ello contraría el principio de culpabilidad. Sí, en dos medidas. Primero, porque pues no puede actuar con dolo o con culpa, pero segundo, porque la persona jurídica no podría responder por los actos de sus administradores porque se vulneraría el principio de culpabilidad entendido como el hecho propio. Se habla de la incapacidad de pena y de la incapacidad para ser procesados. Otras posturas lo avalan, teniendo como fundamento uno de dos caminos. La sentencia de 1904 de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de los ferrocarriles de Nueva York, donde establece el principio de responsabilidad vicarial, es decir, los actos de los empleadores vinculan, o de los empleados o de los directivos vinculan a la persona jurídica. Eso se llama responsabilidad vicarial. El modelo británico es muy anterior y habla del principio de identidad. Es decir, así como la persona tiene cabeza y tiene brazos, la empresa también. Entonces se identifican el uno y el otro. Pero la tendencia en la dogmática universal hoy en día y en la literatura es, a partir de la normativización de la teoría del delito, de la cual Miguel Ángel Muñoz pues, es uno de los grandes teóricos en Colombia, pues el concepto de acción ya no es un concepto ontológico, es un concepto normativo, si se quiere, de infracción de deber. Y la persona jurídica, por supuesto, que es titular de unos deberes, y desde ahí podemos hablar de unos deberes de conducta, podemos hablar adicionalmente, hablar de ya no una responsabilidad por un hecho derivado, sino por el hecho propio. Y es que observen cómo la empresa es beneficiaria de toda una cantidad de incentivos, pero tiene una responsabilidad limitada. Y si miramos las infracciones que a diario ocurren, pues muchas ocurren precisamente por empresas. Todo tipo de infracciones contra los derechos de autor, contra el patrimonio económico e incluso contra la vida. Hoy estamos ante una tragedia en la que dos discotecas en Murcia colapsaron apenas anoche con muertos. Y se establece que no tenían unos mínimos de seguridad para quienes iban. Ya se cuentan en más de 13 los muertos en dos discotecas. Miren cómo una discoteca que funciona sin los mínimos de seguridad está matando personas. Luego, lo que hace el derecho administrativo, como lo decía el doctor Camilo Sampedro, es establecer unos deberes de actuar, unos deberes que apuntan hacia la prevención, lo que hablábamos de los programas de cumplimiento de prevención, que existen en muchos ámbitos y que son obligatorios en muchos ámbitos y que tienen como destinataria a la empresa. Luego, el profesor Muñoz nos habla de que la responsabilidad penal surge por un déficit de organización. Usted no está configurado como debía estarlo y la empresa no está configurada como debería estarlo y por ende debe responder de manera autónoma por los daños que llegare a causar. Desde esa perspectiva, creo yo que lo correcto es un modelo de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Y no lo hago, y en esto pues sí, pues tengo que decirlo, digamos, he sido un poco... pues he tratado de dar un argumento adicional y es que decimos tienen una mayor responsabilidad, la dogmática es perfectamente compatible, pero es que yo veo un déficit de protección a la persona jurídica que amerita la responsabilidad penal de la persona jurídica y me explico. La persona jurídica dentro del proceso penal colombiano a partir del año 91 puede suspenderse a lo largo del proceso y cancelarse en la sentencia cuando haya sido destinada, inicialmente se hablaba de actos de corrupción, bueno, eso se ha ido ampliando, no importa. El hecho es que miremos cómo funciona en la práctica. Un fiscal en ley 600 suspendía la personería jurídica y la cancelaba en la ley, en la sentencia del juez. Hoy en día el juez de control de garantías suspende la personería jurídica y en la sentencia la cancela, con una situación muy particular que es la que yo los quiero invitar a que la pensemos, sin que la persona jurídica esté presente, sin que se defienda. El fiscal dice, hay que suspender esta personería jurídica. Hay un defensor que se opone o no, o hay que cancelar esta personería jurídica. Nunca hubo un defensor de la personería jurídica. Parece que la traslación de la responsabilidad en el proceso penal colombiano es automática. Y un momentico, a la persona jurídica le van a imponer una medida de aseguramiento que requiere una inferencia razonable de autoría y una necesidad en términos de por qué me van a suspender y tiene que estar con un defensor, ni qué les digo cuando van a cancelar la personería jurídica. Estamos haciendo ejecuciones extrajudiciales sin presencia de un abogado hacia quien no ha sido oído y vencido en juicio. Yo creo que no, y ahí es donde está la necesidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que se pueda defender de sus administradores. ¿Por qué? Porque son diferentes. Entonces hay un déficit de protección al interior del proceso penal que amerita la creación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Lo anterior, sin perjuicio de
la cantidad de tratados internacionales vinculantes para Colombia en la materia. Y para terminar, y por supuesto ser muy prudente con el tiempo, la solución que damos nosotros no es desconocer que la persona jurídica pueda cometer delitos, sino que lo que hace nuestro Código Penal es trasladar automáticamente la responsabilidad al representante legal, como lo hace la omisión de agente retenedor, cuando el representante legal muchas veces en la práctica no tenía la capacidad individual de acción. Entonces, cuando vemos los fenómenos globales criminales actuales, en temas como lavado de activos, seguridad alimentaria, corrupción, soborno transnacional, resulta mucho más conveniente, partidos políticos, mucho más conveniente mirar a la experiencia española. Cuando en el año 2010 se introdujo a tramacazos la responsabilidad penal de la persona jurídica, tomó mucho tiempo en entenderla, pero hoy han producido más de 126 sentencias. A hoy la comunidad entiende que la función de la pena también tiene una función simbólica, es decir, esta empresa fue castigada penalmente, es diferente a decir fue multada, porque la multa se vuelve simplemente un costo más. Aquí hay un costo reputacional muy relevante para la empresa, seguramente va a tomar mucho tiempo entenderlo, seguramente va a tomar mucho tiempo asimilarlo, pero nos va a ser mucho más útil. Además, porque tenemos una ventaja que no tienen los españoles, que hoy tienen el problema del Fútbol Club Barcelona, que reconoce haber tenido dentro de su nómina al presidente del colegio de árbitros. Entonces, a la hora de establecer las responsabilidades individuales es muy difícil, pero cuando decimos el equipo tenía una política corporativa tolerante frente a esa forma de corrupción, es mucho más fácil hacer la imputación a la persona jurídica que tenga una defensa diferente a la de las personas naturales. Y por último, nosotros nos acostumbramos, por ejemplo, en el proceso penal colombiano, cuando hablamos de la víctima, muy importante, decimos aquí hay una empresa que es víctima. Y pareciera que el solo hecho de existir y que el delito lo cometió alguien relacionado con ella, la convierte en víctima, sin que hagamos un análisis de hasta qué punto la empresa evitó ser víctima. Yo los invito a que lo planteemos en ese debate. Me dicen, aquí me presento como víctima, soy la corporación tal, y este señor era mi representante y cometió un delito de cohecho. Bien, eso no es automático, un momentico. ¿Cuáles son sus programas de cumplimiento? Porque la ley 2195 establece que toda empresa vigilada en Colombia tiene que tener unos programas de cumplimiento. Es un tema legal. Y si no los tiene, aplicamos la misma víctima dogmática, decimos, usted no es víctima, usted pareciera que es un coautor. Y ahí es donde viene el gran interrogante, ahí es donde no estamos funcionando. Luego creo que lo teórico no es incompatible, creo que la realidad avanza hacia allá, creo que los modelos legales del planeta avanzan hacia la unificación y este es un punto sensible. Y por último, creo que es necesario incluso en defensa de la propia persona jurídica. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces le damos la palabra a la doctora Paula Cadavid. ¿No le tuviste que sacar No saqué tarjeta roja. la tarjeta? ¿No estuvo juiciosísimo? Aquí está la tarjeta roja. Bueno, yo igual quiero empezar por agradecer primero a los compañeros de escenario, a Juan Carlos por este esfuerzo tan bonito, al doctor Mestre, también a los dos por haberme invitado a participar en este ejercicio tan interesante. Hemos estado en los últimos días conversando directamente a través de persona interpuesta. Es un tema, obviamente, que está sobre la mesa y realmente yo me sentí un poco presionada, que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero al fin Paula se decidió, sí o no, sí o no. Yo no me he decidido, lo tengo que admitir, veo razones para plantear la necesidad, veo que ya además es un tren que ya marchó, ya partió y a ver cuándo se sube Colombia o cuándo no. Coincido en lo que decía Francisco, ahora somos pocos los países en Latinoamérica que aún no tenemos la responsabilidad. Nos acompaña Venezuela, que no, en fin. Sí, pues no iba a decir nada. Ok, pero yo quiero empezar con una reflexión muy concreta y es que entendamos qué tenemos hoy. Porque queremos la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque hay ciertos argumentos, ahora voy un poco por encima de ellos, pero no se nos olvide lo que tenemos y no se nos olvide y pensemos si lo aplicamos y si no lo aplicamos, ¿por qué no lo aplicamos? Porque entonces nos vamos a montar en ese tren que tampoco va a funcionar, pues si no funciona lo que tenemos hoy. Entonces, por ejemplo, tenemos el artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, al que ya se refirió
doctor Francisco, para plantear una realidad, y es la ausencia de defensa. Eso tiene que tener una solución. Ahora, no sé si la solución es ponerle un defensor y que tenga un escenario de debate, o introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, digamos que podría ser, en España, por ejemplo, coexisten las dos figuras, ¿no? Bien, estas medidas del artículo 91, a mí me parece que hay un problema muy interesante que pongo sobre la mesa, no es el tema específicamente, pero que no lo dejemos de lado. Y es que la jurisprudencia los ha entendido como medidas cautelares. Se supone que tienen un propósito de evitar que el delito se siga cometiendo. ¿Cuáles son las medidas? O la suspensión durante el proceso de la personería jurídica, o la cancelación al término del proceso en la sentencia, o un cierre temporal de locales o establecimientos de comercio, o definitivo en la sentencia. Y la jurisprudencia, repito, de manera reiterada, por ejemplo, la C558 del 04 se ocupó de manera extensa de este problema y dice son medidas cautelares. Pero si uno ve la redacción de la norma dice que estas medidas se pueden imponer cuando se tengan motivos fundados de que la persona jurídica se ha dedicado hacia atrás, total o parcialmente a la comisión de actividades delictivas, o cuando haya convencimiento más allá de duda razonable de que se ha dedicado hacia atrás. No es una perspectiva a futuro como es lo que es la naturaleza de una medida cautelar. Entonces yo creo que esas medidas del artículo 91 necesitan un ajuste, tanto para que se vuelvan realmente medidas cautelares como para que la persona jurídica tenga escenario de defensa. Pero el cuestionamiento va más allá, y es que pues yo los invito a que nos cuenten si ustedes conocen muchos casos en que estas medidas se hayan aplicado. No son de frecuente aplicación. Yo le pregunto a fiscales, bueno, y esa medida, bueno, primero, no es común manejarla, entenderla, pero lo otro es el temor al impacto de las consecuencias que generan para los socios, para los trabajadores, para la economía. Pero fíjense que estas son las mismas medidas que se impondrían, y a eso le sumamos la multa, en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, si le tenemos miedo a aplicar estas medidas que ya tenemos, que hay que mejorar, pues, ¿cómo vamos a manejar la sanción de la persona jurídica? Si es lo mismo, pero en definitiva, y ya no como medida cautelar, sino como sanción por la conducta. Bueno, adicionalmente, y el foro anterior estuvo muy interesante en ese aspecto, todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo sancionador, aquí tiene que ver ahí toda la normativa de la 1778 del soborno transnacional, que es muy interesante. Las sanciones son multas, inhabilidad, publicidad de la decisión, prohibición de incentivos. También las normas de la 2014 del 19 de inhabilidad para contratar, eso es la muerte en la contratación para una entidad que tenga contratación con, digamos, con naturaleza pública. Está obviamente la responsabilidad civil derivada del delito cuando lo comete el empleado, y está la extinción de dominio. Mañana vamos a hablar sobre oír hablar sobre extinción de dominio, pero ahí, digamos, un punto muy importante, y es que, en mi opinión, una perversión, no la he podido entender, a ver si mañana nos lo aclaran, y es que no obstante las leyes de extinción de dominio son claras en referirse a bienes, es muy frecuente, el doctor Cintura seguro lo va a tratar, que las personas jurídicas terminen vinculadas a los procesos de extinción de dominio y afectadas con medidas de embargo y registro y prohibición de enajenación de la persona jurídica como si fuera un bien más. Entonces, digo, no perdamos el panorama de lo que tenemos sobre la mesa, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, a ver si la responsabilidad de la persona jurídica nos resuelve algo. Pero bueno, yo entiendo cuestionamientos como de política criminal, no sé, no es lo mismo la pena que la pena delictiva que una sanción de una entidad administrativa. Pero no lo sé, no sé si eso se nos volvió una retórica parte del paisaje. Pues porque yo, no sé, también pregunto al auditorio si le tienes más miedo a la DIAN o a la Fiscalía. Yo diría que tal vez a la DIAN. Sí. Entonces, no sé si realmente logre una mayor prevención general la Fiscalía, y ahí apelamos a Beccaria, y es la falta de certeza frente a la pena,
o la certeza frente a la sanción administrativa. Entonces, desde una perspectiva política criminal, creo que hay un cuestionamiento. La solución de dificultades en materia de imputación individual, entonces dicen es que en la persona jurídica hay división de funciones, los que más saben y tienen contexto de dominio de conocimiento tienen menor nivel de ejecución, porque entonces el que ejecuta no tiene el contexto de la calidad delictiva de la conducta o de la calidad de injusto, y hay digamos unas estructuras verticales y horizontales que también dificultan la imputación. No sé yo si es que estamos aplicando de manera muy rígida, tradicional, y ahí sí, como dice Francisco, alejada de las teorías de imputación objetiva y creación del riesgo, las estructuras de participación y autoría o complicidad. Bueno, ahora, un poco desde la perspectiva dogmática, también tenemos instrumentos, no solo tenemos instrumentos procesales, tenemos la solución del tema del actuar por otro para resolver el tema del sujeto activo calificado, tenemos también unas posibilidades de introducir y apelar. Yo entiendo que hay mucha reticencia a entender la posibilidad de atribuir responsabilidad en comisión por omisión, pero ya voy a ir al punto, pues hay herramientas para hacerlo y puede dar una solución para la responsabilidad clara de la persona natural. Es decir, para cerrar esa idea, yo lo que creo es que también se nos volvió un argumento del paisaje entender que es muy difícil sancionar a la persona natural y que por eso nos toca entonces sancionar a la persona jurídica, porque es detrás de ella de quien está el injusto. Yo creo que no, y creo que la forma en que se ha materializado la sanción de la persona jurídica tampoco lo resuelve, porque entonces, ¿cuánto me queda, doctor Córdoba? Bueno, en momento. Bueno. Entonces vamos a ver cómo y de qué responde la persona jurídica, qué es lo que nos plantea. Entonces, claro, están las dos teorías, o responde porque el empleado cometió el delito o responde porque incurrió o cometió un injusto propio. Entonces parece que hoy estamos más sobre la base del injusto propio. Sí, la persona jurídica tiene unos deberes especiales porque es un ente que se interrelaciona en la trayectoria social y desde esa perspectiva tiene que mantener indemnes los bienes jurídicos de terceros con quienes se vincula en ejercicio de su objeto social. Entonces, ok, un injusto propio, ¿cuál es el contenido del injusto del delito de la persona jurídica? Entonces dicen el déficit de organización, que suena súper sofisticado. Entonces el déficit de organización es que la embarró, es que no se organizó bien, no tenía los órganos para eso, no tenía las delegaciones necesarias, contrató al que no estaba capacitado, no tenía recursos, mecanismos de compliance, ¿sí? No había unos canales de comunicación eficientes y efectivos, no previó que esa persona estaba desviándose del curso de su deber ser y no la desplazó, ¿sí? Es dentro de su organización se equivoca. Ese es el contenido del injusto que yo entiendo que se está planteando actualmente. Bien, pues eso yo no entiendo ahí, no cometió el delito entonces. Lo que hizo fue que no evitó que el delito se cometiera. Como no se organizó de manera adecuada, el delito se pudo cometer, ¿sí? En el ámbito de su organización. Pero la persona jurídica pues no cometió el delito. De hecho, si vemos, porque solemos comparar, digamos, es la forma nuestra de legislar, si cogemos España, Argentina, Chile, el delito es cometido por la persona natural. O sea, es el empleado el que comete a la persona natural y hay unas diferencias de tratamiento, si es un directivo, alto directivo, o si es alguien inferior y entonces además hay que introducir un componente de control y vigilancia, pero el delito lo sigue cometiendo la persona natural. Ahora, es independiente, entonces plantea, no, pero es independiente, no tienes que condenar a la persona natural para poder condenar a la persona jurídica. Ok, bien. Sí, no la tienes que condenar, pero si uno se va a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, por ejemplo, dice, no la tienes que condenar, pero alguna persona natural tuvo que haber cometido el delito, alguien. Entonces, puedes no condenarla. ¿Por qué estuvo muy difícil el ejercicio de imputación individual? ¿O porque te prescribió la acción? ¿O porque actuó en circunstancia de exculpación, de exclusión de responsabilidad? Pero la persona natural es la que tiene que cometer el delito. O sea, yo no he visto o no he entendido, de pronto entendí muy mal, ninguna estructura en que la persona jurídica haya cometido el delito de los vertimientos tóxicos al río, completamente desligado de que esa conducta haya sido cometida por un ser humano, ¿sí? Por el que abrió el grifo y contaminó el río. Entonces, bien, ahora es independiente.
¿Eso a mí a qué me suena? Un poco tratando de entender qué hay detrás para ver cómo se regula. A mí me suena que si lo que está haciendo la persona jurídica es no organizándose de manera adecuada para que en su entorno sus agentes no puedan cometer los delitos, me parece que está infringiendo un deber de evitar la concreción de riesgos en su ámbito de dominio, pues una persona jurídica como una ente creador o generador de riesgos dentro de lo que compete a su objeto social, y eso me suena a una comisión por omisión, ¿sí? Bien, si eso me suena a una comisión por omisión, podríamos chulear la posición de garantía por ser el administrador de la fuente de peligro, entendida la empresa como tal, pero además tendríamos que chulear que ella haya podido evitar la comisión del delito, es decir, que esos mecanismos que le extraño, que ese desorden que le reprocho, si hubieran podido cometer la conducta delictiva, evitar la comisión de la conducta delictiva, porque de lo contrario nos quedamos en un esquema de responsabilidad objetiva. De lo contrario, el delito va a ser que usted no tiene mecanismos de compliance y que usted no tiene unos órganos fuertes y consolidados, y ese no puede ser el delito, ¿sí? Porque ese pues nos rompe, aquí no estamos hablando de derecho penal. Entonces un poco el planteamiento que yo tendría es reconducir cuál es el injusto de la persona jurídica que queremos reprochar y eso cómo se llama y cómo debería terminar organizándose desde una perspectiva dogmática para dar una respuesta que sea satisfactoria. Pero antes que eso, pensar si vamos a tener, y ya desde una perspectiva práctica, la capacidad de implementar una perspectiva de responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando hoy ni siquiera hemos podido sancionar con apego a los principios constitucionales la intervención de directivos en personas jurídicas por el hecho propio, y terminamos viendo sanciones por vía de responsabilidad objetiva que evidentemente no sería lo deseable. Eso, digamos, sería como mi planteamiento. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al profesor José Fernando Mestre. Bueno, muchas gracias, señor moderador, que va a ejercer implacablemente su poder, estoy seguro. Muy contento de estar compartiendo este panel con estos amigos, además tan inteligentes y profundos. Y muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, yo voy a hacer, en vez de decir que no me decido, lo que voy a hacer es ser contradictorio, ¿listo? Entonces voy a empezar respondiendo la pregunta que si le asignamos responsabilidad a las personas jurídicas, sí. Voy a contestar sí, obvio. Pues la verdad es que por una parte es evidente, ¿no? Yo creo que desde una dogmática del derecho de personas, si se quiere, ahí está. ¿Qué son las personas? Son sujetos, derechos, obligaciones, deberes, ¿cierto? Y la infracción de deberes genera responsabilidad. Entonces, pues las personas jurídicas tienen deberes y si los infringen, pues tienen responsabilidad, ¿sí? Y se dice la infracción de deberes genera sanciones, pues hay que sancionarlos. Yo creo que son sujetos capaces de acción, son sujetos capaces de culpabilidad, probablemente una acción y o una culpabilidad distintas a las que hemos reflexionado habitualmente en el derecho penal y que vemos como muchos teóricos y prácticos, como nos han venido planteando aquí, utilizan la dogmática existente de una forma muy inteligente, sofisticada, por supuesto, para salvar esas dificultades, es decir, la culpabilidad ha evolucionado a este punto y entonces tendríamos que hablar de una comisión por omisión y entonces la generación del riesgo. Bueno, ahí podemos avanzar hasta generar una respuesta satisfactoria para decir que hay acción y que hay culpabilidad, pues porque en todo caso, más allá de cualquier tema, pues sin culpabilidad no puede haber sanción, ¿cierto? Entonces, sí, de hecho, sanciones a personas jurídicas, pues ha habido hace muchos años, ¿no? Pues ahí tenemos a la DIAN, tenemos a las superintendencias que hoy hablamos de eso y pues eso es porque son capaces de culpabilidad, porque de lo contrario no las podríamos sancionar porque está proscrita la responsabilidad objetiva incluso en esos escenarios. Entonces yo creo que
con una cierta creatividad o sofisticación o trabajo dogmático, podemos lograr asignarles responsabilidad. El tema del compliance ha sido un instrumento muy utilizado para ello, y creo que cada vez se sofistica más y tiene unos planteamientos mucho más claros y ordenados a evitar precisamente la responsabilidad objetiva, y bueno, a que haya mucha más claridad en cuáles son los deberes concretos de las personas jurídicas. Desde el punto de vista científico, no veo ninguna objeción realmente contundente a que haya responsabilidad de las personas jurídicas. Que si es conveniente que haya responsabilidad y que haya sanciones, yo creo que por supuesto que sí, es muy conveniente. Son un contexto y o un instrumento cada vez más frecuente para la comisión de conductas que afectan la convivencia de todos y que afectan a los bienes jurídicos que el Estado pretende proteger. Por ejemplo, cuando hablábamos esta mañana de delitos contra el sistema financiero, se mencionaron muchas empresas, ¿sí? Y no se mencionó sino a una persona, ¿no? Que obviamente era pues, David Murcia, ¿no? Pero de resto se mencionaron empresas, bancos, compañías de financiamiento, en fin. Y en ese orden de ideas, aquí está como llamando a alguien. Está bien, dice que va bien. Dice que va bien. Que la fiscalía le está ayudando un montón. Sí. Entonces, pues vemos que es importante generar escenarios de responsabilización a las personas jurídicas, sanciones adecuadas para las personas jurídicas. Yo creo que sin duda, de hecho, ahí hay un planteamiento que también hacía el doctor Bernate, donde decía hay instrumentos internacionales que dicen debe haber responsabilización a las personas jurídicas, de manera que pues vemos que hay escenarios. Otro que están llamando. Por favor, vamos a hacer un quiz, ¿cierto? Porque sonó el celular. Bueno. Entonces, en esos escenarios internacionales, pero entonces empiezo a poner mis asteriscos para empezar a ser contradictorio, ¿sí? Y es, leamos bien las normas, ahí en ninguna de las normas dice que responsabilidad penal de las personas jurídicas, dice responsabilidad de las personas jurídicas. Y entonces, pues, ¿qué vemos? Digamos, es conveniente que lo haya y también lo decíamos ahora, porque tiene que haber mucha más claridad desde el punto de vista dogmático en lo que son las conductas y las consecuencias de las personas jurídicas y en los procedimientos para garantizar el derecho de defensa. Y entonces ahora voy a mi gran contradicción, porque es que es como dicen el doctrinante más sabio pues que existe, que la frase es la siguiente: el diablo está en los detalles, ¿no? Es un gran doctrinante que todos conocemos. El tema es, ¿esa responsabilidad debe ser penal? Y mi respuesta es no. No debe ser penal. El derecho penal lleva un desarrollo de muchos años, pero pongámosle pues para irnos dentro de más cerquita, unos 200 años de desarrollo concreto y cada vez más abundante y profundo de lo que son una serie de garantías procesales y sustanciales diseñadas precisamente a partir de unos conceptos muy valiosos para nosotros los penalistas, como la dignidad humana y la libertad, ¿no? Entonces esta mañana el doctor Prías además hacía un elogio a la libertad, ¿cierto? Propio de su posición política. Y pues eso ha generado unas estructuras muy particulares de lo que entendemos nosotros precisamente por conducta, de lo que entendemos por tipicidad, de lo que entendemos por dolo, por culpa, de lo que entendemos por la lesividad desde el punto de vista de la antijuricidad material y los requerimientos que hay ahí de afectación o puesta en peligro del bien jurídicamente protegido, que generan unas reflexiones muy importantes
Y todo eso, ¿por qué? Lo que es la culpabilidad, la exigibilidad de otra conducta, todos estos temas en relación, por ejemplo, con el error de prohibición, que es tan distinto en derecho penal que en otras áreas del derecho, incluso del sancionatorio, ¿sí? Que hacen que nosotros tengamos una aproximación totalmente distinta, muy atada precisamente a esas garantías de libertad, sin hablar de las garantías procesales. Fíjense que con esas reglas, hoy en Colombia, que podemos decir, sin perjuicio de los detalles y debates donde está el diablo, ¿cierto?, que no hay responsabilidad de personas jurídicas, eso no ha sido un obstáculo para luchar contra la criminalidad al interior de las empresas, ¿sí? Ahí hay mecanismos de responsabilización, por supuesto, de las personas naturales a quienes les son imputables esas conductas, desde la perspectiva penal tradicional, ¿sí? Hemos encontrado precisamente con esos ejercicios dogmáticos la forma de descubrir la persona natural responsable, más allá de que en otros escenarios sin duda la responsable es la persona jurídica, pero hemos podido, no hay ausencia de responsabilidad, no hay eso, que a mí no me gusta esa palabra, pero la voy a decir porque me ahorro media hora de presentación antes de que me saquen la tarjeta amarilla, no hay impunidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si hay un delito cometido en ese contexto, pues responde a alguna persona natural. Entonces, yo en cambio lo que sí veo es que si generamos responsabilidad penal de la persona jurídica, el déficit de protección va a empezar a ser de las personas naturales. Se extendería inevitablemente una serie de ideas que voy a plantear muy rápidamente ahora por temas de tiempo a todo lo que es nuestro derecho penal. Por ejemplo, unas estructuras de imputación mucho más laxas que vemos en la responsabilidad penal de personas jurídicas. Un análisis de la lesividad mucho más laxo, propio de las conductas cometidas por personas jurídicas. Una tipicidad mucho más abierta, una criminalización mucho mayor de la imprudencia. Sabemos que la imprudencia de los delitos culposos son excepcionales en nuestro país, mientras que en otros escenarios de responsabilización sancionatorios donde sí caben las personas jurídicas, casi todo es imprudente y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no estamos protegiendo la dignidad humana y la libertad. Por eso no es tan grave que le pongan a uno multas de tránsito y que uno no pueda decir, no, es que mi abuelita se iba muriendo y no, hermano, iba a 200 kilómetros por hora, no me importa por qué. O sea, en penal sí podemos explicar y no nos genera una sanción penal, porque es que esto es distinto, ¿sí? Es distinto, el derecho penal es distinto. Una modificación de las cargas y los estándares probatorios genera, digamos, cuando es, no, usted no tiene un compliance de esta forma, entonces, o usted, demuestre usted esto, cuando es para imponer una multa es distinto cuando uno va a meter a alguien a la cárcel, ¿sí? Es distinto, es distinto. Menor relevancia a la dignidad de la libertad, el diseño y ejecución de las sanciones. Yo ahí parezco más viejo de lo que soy. A mí no me gusta que el derecho penal imponga multas. ¿Para qué? Cárcel. Lo que pasa es que debe ser para menos cosas, que es distinto, ¿sí? Pero si es para una multa, ¿por qué tenemos que fregar tanto con tantas garantías? Las garantías están diseñadas para proteger la libertad de las personas, no para que no lo sancionen, que era lo que estábamos hablando también en otros escenarios, en paneles anteriores. Y es que fíjense que todo esto, la responsabilidad de personas jurídicas, es tradicionalmente del derecho administrativo, el derecho administrativo sancionatorio del que estamos hablando ahorita. Y allá todo esto ocurre sin ningún problema, ¿sí? Algunos dicen, no, que es que menos garantía. Bueno, judicialicémoslo, si quieren, pongámosles entonces unos jueces para las personas jurídicas, pero de por Dios no digamos que es penal, porque ahí vamos a generar, en el derecho penal va a ser más importante sancionar a las empresas que a las personas y vamos a perder las pocas ventajas de ordenación social de las conductas que tiene el derecho penal respecto a las personas naturales.
uno. Y dos, vamos a generar en esa evaluación costo-beneficio, yo veo que salimos perdiendo porque si la responsabilidad es no penal, hay una dogmática, unos procedimientos que podemos crear para las personas jurídicas, pero la dignidad, la libertad, las garantías procesales y sustanciales, las funciones asignadas a las penas, todo eso, si decimos que la responsabilidad de las personas jurídicas no es penal, pueden mantener una dinámica como la que han tenido hasta ahora y que hacen del derecho penal, sin duda, la más bella y humana de las ciencias jurídicas. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludo cordial a todas y a todos los asistentes. Agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Prías, al doctor José Fernando Mestre por esta organización y por habernos invitado. Es para mí también muy agradable y placentero dirigirme a ustedes en este escenario de mi propia universidad. Y sí debo aclarar, como lo hago siempre, incluso en mis clases, que si bien temporalmente, pues porque hay un periodo, soy magistrado de la Sala de Casación Penal, mi intervención aquí no representa ni más faltaba al pensamiento de la Corte Suprema de Justicia. Mi intervención tiende acá a presentar una visión desde el punto de vista criminológico, como yo observaría el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La criminología siempre es disruptiva, acabamos con todo, y sin más los criminólogos críticos. Por eso yo quiero empezar diciendo que hay una forma de criminología tradicional y otra crítica. La tradicional básicamente busca la etiología de la criminalidad y del delito y de la desviación en la persona misma que delinque. Por ejemplo, una persona natural, bien porque por alguna razón no alcanzó a socializarse bien, entonces, o porque se rebela, entonces es un antisocial, es un delincuente, y todos esos calificativos que desde el positivismo tradicionalmente se otorgan a las personas que delinquen, como una especie de ser humano distinta que hay que muchas veces encerrarla en una cárcel para que aprenda algunas cosas y regrese ya recompuesto a la sociedad. Desde ese punto de vista, desde un enfoque tradicional, no habría nada que hacer frente a las personas jurídicas porque no… Gracias. Decía que desde el punto de vista del enfoque tradicional de la criminología, no habría mucho que decir con relación a las personas jurídicas, dado que no cabría ningún elemento analítico que pudiese hacerse al respecto. En cambio, la criminología crítica o nueva criminología busca esa causa de la desviación y la delincuencia, esa etiología, más bien en la relación persona-sociedad. Y entonces sería la propia sociedad la que genera el ambiente propio, el caldo de cultivo para que las producciones criminales se manifiesten. Y aquí encontramos las magistrales enseñanzas de Edwin Sutherland, que ya he mencionado esta mañana. Y es muy importante porque, primero, pues habría que analizar los aspectos que facilitan que una persona dé el paso hacia el acto delictual. Y superados los temas de necesidad económica, es para las necesidades básicas, dejando a un lado esos, pues habría que buscar otras causas, otro tipo de situaciones que llevan a las personas a delinquir. Y con Sutherland
llegamos necesariamente a analizar la delincuencia que se produce desde las empresas, desde la industria, desde el comercio organizado y obviamente desde la persona jurídica. Entonces, él nos va a llevar siempre a desmitificar aquella criminología de corte norteamericano que asociaba siempre el delito a la pobreza y por tanto era el delito era más bien una manifestación siempre de una necesidad de satisfacción económica. Pero con Söderland, cuando analiza el delito de cuello blanco, pues primero mira qué ha pasado en 60 de las mejores empresas multinacionales radicadas en los Estados Unidos, y ahí observa que los obreros de su vestido caqui pues cometen delincuencias menores, pero los que tenían impecables cuellos almidonados blancos de sus elegantes camisas, dice Söderland, pues también cometen delincuencia y no tienen ninguna necesidad económica por solventar. Y desde la empresa pueden cometer delitos para el enriquecimiento de la propia empresa o para el enriquecimiento personal. Y ese enriquecimiento personal puede cometerse desde muchas formas, defraudando a los propios socios o defraudando intereses superiores como los estatales a través de las evasiones de impuestos, etcétera. Viene la competencia desleal, el blanqueo de capitales, la publicidad engañosa y muchas características que se pueden atribuir al hecho de la actividad empresarial. Posiblemente, entonces, una aproximación al derecho penal de la persona jurídica tendría que partir de una visión crítica o nueva de la criminología si pudiésemos abordar algún análisis al respecto, porque en realidad la criminología está quedada en muchos aspectos. Por ejemplo, en temas de género, en temas no binarios, hay bastante déficit del análisis todavía de algunas cuestiones que se estén produciendo. Entonces, con Söderland sería la codicia y sería ese ánimo de enriquecimiento cuando hay situaciones que generan que una persona anteponga todo lo que necesita, todo lo que tiene para abstenerlo de delinquir, como su familia, sus creencias, su posición social, su prestigio, si es que en algo cuenta eso. Hay veces que eso se doblega por la necesidad de tener más capital. Por ejemplo, si alguien que quiera generar una campaña política se le acabaron sus recursos lícitos, puede echar mano a otras cosas. Y eso pues puede ocurrir en algunos escenarios. Y ahí es donde entonces es difícil trasladar ese tipo de asuntos o de responsabilidades a las personas jurídicas. Habría que hacer un replanteamiento absoluto. Hay los interaccionistas, que son sociólogos que también hacen algunos aportes al saber criminológico, especialmente crítico, han establecido que las causas de la criminalidad, la etiología criminal no se debe buscar en el ser humano individual, sino en los fenómenos de poder, que la desviación y la calificación de una conducta como delictual o no viene dada en la actuación normal de la interrelación de los ciudadanos, sino en los fenómenos de poder. Ahí es como así, desde el poder es como se dice que una conducta es éticamente correcta, éticamente incorrecta, desde éticas personales, desde morales personales o desde morales públicas. Entonces, si eso es así, si es el poder el que califica la desviación para generarla en delito, desde el poder es muy peligroso generar una responsabilidad penal para las personas jurídicas, porque supongamos que alguien que esté en el poder, que no sea amigo de la empresa privada, encontraría una fuente muy expedita para tratar de menoscabar esa iniciativa privada y la fuente de ingresos, la fuente económica, cargando de ideología el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, y eso sería fatal.
se podría utilizar también, se observa un mal presagio si responsabilizamos penalmente a las personas jurídicas, porque, como siempre, recaería el poder sancionador sobre los más pequeños. Y los más grandes siempre encontrarían la forma de eludirlo. Eso es lo que dice la criminología frente a la mayoría de delitos y delincuentes de cuello blanco, pues tienen no solo un poder económico bastante influyente, sino relaciones políticas. Están en esferas de decisión, entonces pareciera ser que todo lo llevan al ámbito administrativo, las sanciones que pueden pagar, sanciones pecuniarias que pueden pagar tranquilamente, y desde esa forma, se dice en la criminología crítica, el delincuente de cuello blanco consigue una impunidad de hecho, y este sería un riesgo adicional. Se podría sacar a la competencia muy fácil a través de tratar de penalizar conductas de competencia que puedan criminalizarse o ser vistas como la magnificación de una competencia desleal, o etcétera. Es decir, el derecho penal, sea como fuere, siempre va a recaer más duro sobre los más pequeños. Y eso lo vemos. El porcentaje de personas privadas de la libertad en las cárceles, pues pertenecen, la mayoría de ellos, la mayoría, más del 90%, a estratos socioeconómicos desfavorecidos. Y por índice académico y por todo ese tipo de medidores estadísticos, ello es así. Hay un riesgo de que con el afán de penalizar a la persona jurídica se llegue a algo así como lo que tuvimos en un poco de auge hace algún tiempo, de generar algo así como la criminalización por estructuras de poder organizado, para poder penalizar a las jerarquías. Eso de las estructuras de poder organizado, pues desde mi particular punto de vista, formó parte del derecho penal de enemigo, donde cuando el derecho penal se quedó corto para semejantes agrupaciones delictuales. Temo que algo parecido podría llegar a ocurrir si se llega a tomar la decisión de que haya un derecho penal para la empresa. Sería muy difícil muchas veces que esto no ocurra, porque siempre se trata de llevar la responsabilidad hacia las jerarquías superiores, pero a veces tendríamos que tener en cuenta que desde las bases también se puede generar delitos empresariales o de responsabilidad empresarial. Por ejemplo, un mal sindicato que paralice la operación funcional de una aerolínea, por ejemplo, podría generar consecuencias económicas terribles o podría generar consecuencias delictuales desde muchos puntos de vista. Entonces, es por ello que el tema, desde un punto de vista criminológico, desde mi particular punto de vista, es muy incipiente todavía, y yo observo más desventajas hacia una penalización de las personas jurídicas que ventajas, y en realidad observo que no hay una necesidad de ir a entrar en la generación de una dogmática y de un procedimiento propio, no basado en la culpabilidad individual, sino en una especie de culpabilidad colectiva, si es que podría existir una atribución de responsabilidad subjetiva a la persona jurídica, que lo veo muy difícil. Muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, todo está absolutamente claro en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que las intervenciones pues nos dicen eso. Entonces, muchas gracias por la respuesta, pero nos ha quedado esto más o menos claro. Pese a la claridad, yo quisiera hacer una o dos preguntas, ya un poco más puntuales sobre este tema. Voy a plantearla a los panelistas así en general, a ver cuál quiere intervenir de primero, y si no, pues ya
yo asignaré libremente a ver qué persona va a entrar. Dice, ¿consideran ustedes que las causales de ausencia de responsabilidad penal consagrada en el artículo 32 del Código Penal serían aplicables o no y por qué en el caso específico de la responsabilidad de las personas jurídicas? Aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Pues bueno, usted la sabe, artículo 32 consagra 12 causales de ausencia de responsabilidad penal, de atipicidad, justificación e inculpabilidad. La pregunta es, ¿son aplicables o no? Si no son aplicables esas 12 causales, entonces, ¿cuáles serían las causales de ausencia de responsabilidad aplicables a las personas jurídicas? Porque pues si a las personas naturales tienen 12 causales, ¿cuáles serían entonces las causales de ausencia de responsabilidad de las personas jurídicas? ¿Quién quisiera? Doctor Bernati. Todas las causales de justificación, las 12 a las que se ha hecho referencia, con independencia de si son verdaderas causales de ausencia de conducta, de tipicidad, de antejuricidad o de culpabilidad, en cualquier caso, todas están dirigidas a la persona humana sin excepción. El error, el miedo, la necesidad de reaccionar, son sensaciones propias del ser humano, que las personas jurídicas obviamente no tienen. El régimen de responsabilidad de las personas jurídicas solo contempla una causal de ausencia de responsabilidad, que es la existencia previa de controles o de controles que satisfacen los estándares exigidos. El programa de cumplimiento es la causal de ausencia de responsabilidad, no solo en su mera existencia, sino en cuanto al cumplimiento de los estándares de la regla que sea aplicable al caso. No basta con tener el programa de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, sino el programa de cumplimiento ha de ser efectivo. Si se dan esos 3 requisitos, como lo decía la doctora Paula Jadavid, estamos frente a un hecho individual, que es el caso de el Barcelona, en el caso Neymar, donde demuestra que los programas de cumplimiento eran ajustados, a pesar de lo cual se presenta el hecho. Ahí la responsabilidad es individual. Si los programas de cumplimiento existen, pero son insuficientes o su aplicación no es suficiente, tenemos una atenuación de la pena. Y cuando son inexistentes o inaplicables, tenemos una responsabilidad en la que la sanción consistirá además en la obligatoriedad de implementar los programas de cumplimiento. En mi criterio, el programa de cumplimiento es el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica y es la causal o que atenúa o que exonera la responsabilidad. Y usted me va a decir, bueno, pero hablemos de la inimputabilidad. Ahora no me venga a decir pues que también aplica. Claro que aplica, por supuesto. Si la persona jurídica no tiene tamaño, lo que llamaríamos una pyme, por ejemplo, donde los programas de cumplimiento no se pueden hacer individualmente, sino son estandarizados, generamos una inimputabilidad, no son sujetos de responsabilidad penal de persona jurídica ni las pequeñas empresas ni las entidades del Estado, por la sencilla razón de que el juez penal no puede condenar a una empresa del Estado. Esos son los 2 eventos en los que no hay responsabilidad. Pero ninguna de las causales de nuestro artículo 32 son aplicables a la criminalidad de las personas jurídicas. Yo creo que depende. Obviamente creo que así como están, sin duda no son aplicables en su generalidad, toca revisar bien individualmente. Pero, por ejemplo, pues el caso fortuito y la fuerza mayor, pues ahí está, esa no tiene, creo yo, ninguna discusión en su aplicabilidad. Por ejemplo, el ejercicio de una actividad lícita es una causal de justificación que en términos generales se podría aplicar. El estricto cumplimiento de un deber legal, claramente creo yo que podría ser. No sé si en una dogmática de la responsabilidad de las personas jurídicas hubiera que hacer alguna precisión adicional, pero pues digamos en su estructura, en su diseño, más o menos podrían generarse escenarios similares. El tema de los errores, yo creo que es posible diseñar una teoría del error
porque en todo caso hay unos temas de conocimiento, claro, que están materializados, concretados en las personas naturales, pero como yo lo que estoy proponiendo es separar, ¿cierto? Entonces una cosa es la forma de aproximarnos al conocimiento y a la expresión, digamos, de la voluntad de la persona jurídica. Yo creo que son sujetos capaces de voluntad, ¿sí? Sino que es una voluntad pues distinta, y entonces pues tendrá que mirarse un análisis diferente de lo que pudo o no conocer, si debía o no conocerlo, en fin, la persona jurídica, y entonces habría que hacer unos ajustes, pero lo que yo decía es, hay que generar una dogmática de la responsabilidad sancionatoria de las personas jurídicas, diferente, especial, y las que tenemos actualmente propiamente no todas sirven, pero algunas seguramente al diseñar esa dogmática no tendrían mayores modificaciones frente a lo que hay actualmente. Yo un comentario pequeño. Un botoncito. Ahí. Déjalo espichado. A ver, es que si el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica es su déficit de organización, pues ¿qué tiene que ver el caso fortuito, la fuerza mayor? Pues no te pudiste organizar por caso fortuito o por, ¿sabes? Es como, yo por eso es que entiendo razonable que lo que se prevé en la legislación es que lo tienen es los mecanismos de compliance previos efectivos para ese tipo de delitos. Pero otro mecanismo que excluiría, yo no sé si pues una causal de exclusión o de atipicidad, no sé, es que la conducta haya sido cometida en provecho, en beneficio y en interés exclusivo de la persona natural, ¿sí? Que no se entendería como un acto propio de la organización, en tanto pues que esa persona lo que hizo fue defraudar la confianza que se tenía en ella para cometer un delito en su propio beneficio e interés y no de la persona natural. Pero también entiendo que la legislación argentina, aquí perdón meterme en lo que no me corresponde, también tiene unos mecanismos útiles como por ejemplo la autodenuncia. Entonces si usted fue el que denunció, usted fue el que generó esa investigación interna, usted fue el que detectó los hechos, eso va a tener unas consecuencias que pueden derivar en la exclusión de la responsabilidad. Entonces yo creo que el punto termina siendo cuál es el contenido del injusto, qué es lo que le vamos a reprochar, cometer la conducta, pues no haberse organizado para que la conducta no se hubiera cometido. Entonces desde esa perspectiva serán las causales que le permitan excluirse de responsabilidad, ¿no? Es más confusión, perdón. Fernando. Muchas gracias. Yo me atrevo a pensar que algunas de esas causales sí podrían predicarse, ¿no? En algunos eventos. El derecho civil nos da ideas de cómo varía la responsabilidad cuando las personas obtienen lucro o en ciertos eventos donde la actividad no es tan lucrativa. Yo me atrevo a pensar que si alguien, por incrementar el lucro, la ganancia, ensaya procedimientos o infringe normas, ahí sería muy difícil tratar de buscar cualquier explicación que logre justificar una actuación de esas. Pero llego a pensar que en algunos eventos la responsabilidad de la persona jurídica no es mi gusto, digámoslo así, no es mi decisión tomada al respecto, pero en algunos casos podría pensarse una especie de responsabilidad objetiva, porque de lo contrario sería muy difícil. Por ejemplo, ahora de moda la inteligencia artificial y las respuestas que nos dan para alguna cosa, sería muy difícil perseguir la responsabilidad individual de las personas, para llevar la responsabilidad penal a las personas naturales. Y la persona jurídica también puede escudarse de muchas formas. Entonces, en algunos eventos, digamos, que se utilice información almacenada para hacer un diagnóstico médico y que este salga erróneo, pues ahí entrar a responsabilizar individualmente a personas naturales es bastante complejo. Y la responsabilidad subjetiva de la persona jurídica, también dueña del software, sería muy difícil de los programas. Entonces, parecería ser que en esos casos sea necesaria una especie de responsabilidad objetiva, pero eso puede ser a través de sanciones administrativas. O el derecho penal no lo veo tan claro, ni aún siquiera en esos eventos.
Bueno, yo voy a hacer otra pregunta, pero frente a este yo quisiera como decir lo siguiente un poco, después de la claridad que se ha tenido en la tarde de hoy. Es como, ¿por qué si podemos modificar la acción, la culpabilidad, la tipicidad, el dolo, la culpa? Pues ¿por qué no se van a poder ajustar las causales de ausencia de responsabilidad? Si es que estamos modificando la estructura del delito, tipicidad, culpabilidad y punibilidad, ¿por qué no se van a ajustar? Solo a manera de ejemplo, si, no sé, en contaminación ambiental, pues hay una fuerza mayor, un hecho de la naturaleza, y como consecuencia de eso se rompe un tubo y se contamina. Bueno, ¿qué pasa? Si es persona jurídica, pues fuerza mayor. Porque voy a decir una cosa, pero esto es para otro seminario. Es que el compliance, yo iba a decir, está a mi juicio un poco sobrevalorado, creo yo por esto. Porque con el compliance, como ha dicho el doctor Francisco, entonces esa es la única arma y la única mecanismo de defensa. Entonces dicen, bueno, entonces, vea, ¿sabe qué? Dentro del riesgo permitido, sí se hizo el compliance, criterio de imputación objetiva. Para definir el dolo, pues entonces, señor, está el compliance. Y para definir la culpa, el compliance. Y como causal de justificación, entonces un compliance anterior. Y para disminuir la pena, el compliance. Y para agravar la pena, el compliance. Y para la culpabilidad, el compliance. Y para la pena, el compliance. Pues que no puede ser un solo criterio para montar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, pero esto queda para más adelante. Yo quiero hacer otra pregunta, es la siguiente, que un poco el doctor Fernando ya la tocó. ¿Cuáles serían para ustedes los criterios para resolver los problemas de autoría y participación, por ejemplo? Porque es que, a manera de ejemplo, ¿se aplicaría un concepto unitario de autor o un concepto restrictivo de autor? ¿Se partiría, por ejemplo, de la teoría del dominio del hecho o de los delitos de infracciones de deber o defraudación de expectativas? Por ejemplo, es un nuevo criterio. ¿Podría haber una coautoría, por ejemplo, entre personas jurídicas? ¿La persona jurídica podría ser cómplice o partícipe? Entonces esto ya nos surge, y además el doctor Fernando ya dijo otra cosa más compleja, estructuras organizadas de poder en las empresas que ni siquiera Roxin acepta. Entonces, digamos, yo quisiera ver un poco cómo podríamos manejar un poco este criterio de autoría y participación. Por supuesto, profesor, y no solamente teóricamente viable la coautoría entre empresas, sino que ya hay casos donde así se ha hecho. Las 9 federaciones del continente, de esta esquina del mundo, se unieron las 9 para vender los derechos de televisión de la Copa Libertadores de América. En ese caso, la justicia norteamericana apresó a prácticamente todos los directivos, con excepción de Grondona, murió, y Leoz, que duró toda la vida en un hospital hasta que murió también. De resto, todos están enjuiciados. La Federación Colombiana de Fútbol, la AFA, la ecuatoriana, son coautores como empresas, en la medida en que cada una de ellas infringió la ley de soborno transnacional. Lo que pasa es que no se asemeja a una teoría tan abiertamente pensada a la mente humana como la de la acción final o consecuentemente la del dominio del hecho. Teorías que por demás, digamos, creo que tienen que tener en cuenta otra cosa, y no sé si estén de acuerdo conmigo en esto, pero los delitos económicos en punto de la autoría manejan un concepto unitario de autor, no restrictivo. Mire la captación masiva y habitual de dineros de la que nos habla el profesor Miguel Ángel Muñoz. Nos habla de el que de cualquier forma participe en un hecho de captación es autor. Lo propio en el lavado de activos, lo propio en todas las formas. Entonces aquí se maneja un concepto unitario de autor sobre la base de una infracción de deber. No tiene cabida el dominio del hecho. Pero el punto más difícil que ha encontrado la práctica es la diferenciar el hecho individual del representante legal del hecho corporativo de la persona jurídica, que no son coautores, aun cuando hubiese aporte al hecho de parte de cada uno, sino son autorías directas, porque cada uno infringe un deber diferente. Entonces, las categorías de autoría y participación en las empresas son igualmente aplicables, pero sobre la base de la infracción del deber y, claro, sobre la base del riesgo permitido. Es decir, las teorías ontológicas de la conducta, de la culpabilidad o del dolo no tienen cabida en este tipo de estructuras donde todo gravita en torno a la infracción de un deber.
Pues yo creo que digamos que si esa es la estructura y es el punto de partida, es su propio injusto. Yo también lo veo más desde una perspectiva de una infracción de un deber, y el dominio del hecho es asunto de la persona natural. Ahora, el punto ahí es que es cómo desligar la comisión del delito por parte de la persona natural, al margen de que lo sancionen o no. Eso, yo entiendo que eso es otro problema, pero la persona natural tiene que haber cometido el delito. Entonces me quedé pensando por ejemplo en lo que dijiste, perdón el desorden. Entonces, si la contaminación ambiental no se dio a raíz de la conducta, sino por una circunstancia de fuerza mayor, pero ¿y la persona jurídica por qué va a responder? No, pero no porque ella haya actuado en una circunstancia de fuerza mayor, sino la persona natural, al cometer la conducta, digamos, el resultado no se produce por su conducta, sino por la circunstancia de fuerza mayor. Es decir, creo que no debemos desligar del todo ni olvidar que la conducta es cometida, esa conducta típica, antijurídica y culpable, por la persona natural. Que la persona jurídica va a responder por ciertas circunstancias, porque se benefició, porque lo hizo en su nombre, porque no se había organizado debidamente, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva es una teoría unitaria de autor, ¿no? Yo creo que el tema pues, tiene que analizarse desde la perspectiva de los respectivos tipos aplicables. Como ustedes ven, mi sesgo, a partir del cual he planteado todo lo que he dicho, encuentro una similitud muy fuerte, por supuesto, desde lo que son ambos, como dice la Corte Constitucional, derecho sancionatorio, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Entonces yo no estoy pensando en cómo llegaría a ser la responsabilidad de las personas jurídicas, sino cómo es, ¿sí? Porque ya tienen responsabilidad, insisto. Y entonces ahí observamos que en esos escenarios del derecho administrativo sancionador no se generan discusiones de autoría, participación, simplemente pues porque por supuesto en esas normas no hay diferencia, sino está planteada normativamente una teoría unitaria de autor, ¿sí? Que es responsable pues el que comete la infracción, y con unas estructuras típicas mucho más abiertas, que hacen precisamente que uno no pueda decir es que el que realizó el verbo rector fue este y en cambio este fue el que contribuyó, sino que la redacción misma de las normas genera, pues digamos que todo el que participe de alguna manera termina siendo autor, un poquito más parecido al concepto de autoría paralela o accesoria que hablan, que a todos estos temas nuestros de coparticipación. Y eso es pues precisamente porque digamos, el análisis de las estructuras de imputación en el derecho administrativo sancionador tiene ya su dogmática, menos sofisticada que la nuestra, ¿sí? Pero ya la tiene, y ahí hay esa atribución, esa imputación en últimas de las conductas y de los resultados a las personas jurídicas sin tanta sofisticación por la ausencia de una norma previa. Yo quiero, digamos, complementar ahí la posición mía, que obviamente pues, uno queda muy mal haciendo el planteamiento y retirándolo en la misma ponencia, ¿cierto? El asunto es precisamente generar el debate. Digamos, la responsabilidad de las personas jurídicas, además uno, pues digamos, le llega más cliente a la oficina, diría el doctor Prías, ¿sí o no? Si hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Lo que tenemos es que contarle a nuestros clientes que nosotros también somos expertos en derecho administrativo sancionatorio. Se fue Felipe y bueno, porque evidentemente podemos generar unas estructuras de defensa mucho más sólidas en esos eventos por la sofisticación que tiene el derecho penal. Pero la existencia ya de mecanismos de responsabilidad de personas jurídicas hace que, digamos, estas reflexiones no sean tan de lege ferenda, ¿cierto?, sino que sea una comparación de lo que ya existe con la responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, por ejemplo, he visto casos en los que en derecho ambiental el tema de si una situación es o no una infracción ambiental, porque entonces no se conocía la norma, porque esa norma, ahí había un error, en fin, y son absueltos en delitos ambientales, en procedimientos ante las corporaciones autónomas regionales.
precisamente, y muchas veces incluso las CAR citan el Código Penal para hablar del error de tipo, ¿sí? Que es muy curioso, pero claramente es bajo la idea general de que no puede haber responsabilidad objetiva, en principio, en materia administrativa sancionatoria tampoco, salvo, por ejemplo, el derecho cambiario, en el que ya se dijo que sí, la Corte Constitucional dijo que sí, y otros pues que digamos están normativamente así planteados, que yo creo que fue un error de la Corte Constitucional, pero bueno, digamos estos planteamientos son esa responsabilidad sancionatoria de las personas jurídicas que ya existe, y considero que así es suficiente y ahí nos deberíamos quedar. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, solo en las empresas creadas para cometer ilícitos, con un dolo claro, digámoslo así, y obvio, podría predicarse un dominio del hecho. En todas las demás, en las empresas lícitas que se vean involucradas en la comisión de delitos, es muy difícil pregonar un dominio del hecho generalizado de la propia empresa. Tocaría determinar primero que sus directivos, gerentes, administradores, etcétera, las cabezas de la empresa dominaban la situación, conocían, sabían lo que estaba ocurriendo y fueron negligentes o dolosos al respecto. Eso es muy difícil en una organización empresarial, salvo ilícito, pues ya mencionábamos acá DMG, etcétera, unas situaciones tan claras como esas. Y esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si llega a producirse en serio como responsabilidad penal, implicaría desde mi punto de vista una redefinición de todas las estructuras dogmáticas del delito. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta ya más corta, es como la siguiente: ¿ustedes consideran si la responsabilidad penal de las personas jurídicas se puede aplicar a todos los delitos de la parte especial o únicamente a algunas? Porque casi todas las obras hablan de, no sé, lavado de activos, soborno transnacional, delitos económicos, delitos financieros, o es que también se puede hablar, por ejemplo, de delitos sexuales, no sé, o se puede hablar, por ejemplo, Francisco es partidario de eso, pues entonces, o de delitos contra el patrimonio económico, no sé. Entonces la pregunta es si es a todos o deberíamos hacer unos realmente de las empresas, porque es un poco el tema de la desorganización en materia sexual de las empresas, pues no sé, puede que sí, puede que no, pero el desorden sexual pues era otra cosa, pero que responda, no sé, la persona jurídica, pues esa es una pregunta, correcto. Claro, profesor. De hecho, a ver, el modelo norteamericano y británico plantean un modelo abierto donde, salvo que la tipología exija una condición para el autor, pues la empresa no podría hacer. Voy a poner un ejemplo: falso testimonio. La empresa no es testigo, por ejemplo, no podría ser. Pero teóricamente se admite en todos. Eso es retomado por el modelo francés del 94, que de hecho la primera condena en Francia contra una persona jurídica es por un delito sexual, porque se trata de una agencia de viajes que ofrece paquetes turísticos a Cartagena, en los que hay una especie de tolerancia con la explotación sexual de menores, donde no hay una política de precaución, y por eso se les sancionó como autora de explotación sexual de menores. Pensemos en eso. No tengo claro el ejemplo, igual no importa, pero hace poco salió una condena contra en algún caso relevante, de acoso sexual, de la Sala Penal de la Corte, de hecho, donde se trata de una empresa donde el secretario general de la compañía realizaba actos de acoso sexual respecto de las funcionarias, y donde además se demuestra que no había un entorno seguro para las funcionarias. El señor venía absuelto y la Corte lo condenó por acoso sexual, pero eso tenía un precedente en una sentencia de tutela de
el colombiano en la Corte Constitucional que dijo lo mismo, venga, es que aquí no hay un hecho individual, no hay un señor gerente que acosó sexualmente a las mujeres, sino que realmente hay un ambiente propicio para eso. Y entonces, si tuviéramos responsabilidad penal de la empresa, claro que la empresa puede cometer los delitos sexuales, los delitos contra la vida y la integridad personal. La Toyota en Inglaterra, con tal de obtener un mayor lucro, elimina una serie de controles en la velocidad de los vehículos. Decenas de muertos hubo en el Reino Unido, condena para la Toyota por homicidio culposo. Los españoles, precisamente un poco con esa prevención de lo novedoso, crearon unas tipologías muy concretas, básicamente corrupción y delitos económicos. Con el paso del tiempo, la reforma del 2015 y la reforma del 2021, lo que han hecho es ir ampliando. Entonces, creo que la tendencia en el mundo es que la persona jurídica teóricamente pueda tener una responsabilidad por indebida organización en todas las tipologías, pero ya debe ser caso a caso donde se mire, pues si el delito puede ser o no cometido. En algunos casos sería muy fácil, insisto, en los delitos patrimoniales, por ejemplo, derechos de autor, discriminación, delitos contra los trabajadores, delito de acoso sexual, que son realmente un déficit de organización. En otros tal vez la prueba sea mucho más difícil, insisto, falsedad en documento, falsedad de moneda, falso testimonio, violencia intrafamiliar, por ejemplo. Vamos a ver, pues no se puede dar. Pero en teoría yo dejaría el catálogo abierto. No, yo también creo que es posible, obviamente diseñado adecuadamente, porque es que, pues digamos, usted dice si le podemos aplicar todo el Código Penal de la parte especial, y entonces ahí pues no, porque entonces homicidio culposo, ¿cómo hacemos? La pena es de cárcel, ¿sí? Entonces, pues evidentemente no, por eso es que esto tiene que ir acompañado de una dogmática y de unas previsiones especiales sobre cuál es la naturaleza de la responsabilidad de las personas jurídicas, cuál es el injusto propiamente, si va a ser exclusivamente el déficit de organización, que no necesariamente, porque es que eso es un tema muchas veces culposo por temas de ausencia de control y cumplimiento normativo. Podemos crear unos tipos para eso, específicos para las personas jurídicas, pero por ejemplo hay otros que sí se pueden cometer directamente, que la conducta no es el déficit de organización, sino es la conducta misma, la contaminación ambiental, muchos de los delitos que hemos hablado y vamos a hablar, por ejemplo, de evasión fiscal, ¿cierto? Pues eso es la persona jurídica, la que comete una conducta desde una visión distinta, pero pues claramente no la podemos meter a la cárcel. Entonces ahí es donde creo yo que la pregunta, como siempre, todo lo del doctor Córdoba lleva su trampa, ¿sí? Entonces, no se puede, no, y el pobre, claro, ya no puede ni siquiera decir los ejemplos de los delitos sexuales. Yo sé todo lo que se le ocurrió en su cabeza cuando estaba planteando las preguntas de delitos sexuales, ya como eso no se puede hablar porque meten a la cárcel no a la persona jurídica, sino a la natural, ¿cierto? Entonces se generan esas dificultades. Pero allí el asunto es sin una dogmática concreta, específica, sin unas normas adecuadas que nos especifiquen cuáles son los ámbitos específicos en los que puede haber responsabilidad y de qué manera va a ser la consecuencia jurídica, pues no podemos realmente decir que son aplicables a todo el Código Penal. Pero teóricamente, sin duda, un homicidio, un delito sexual, todos ellos sí podemos buscar escenarios, y de hecho hoy en día lo vemos, escenarios de responsabilización de las personas jurídicas. Por ejemplo, hay casos de responsabilidad civil a las personas jurídicas en temas de delitos sexuales en Colombia, que creo que no han llegado a la Corte Suprema de Justicia, responsabilidad civil extracontractual, precisamente por no generar escenarios seguros de prevención y de responsabilización interna de las personas, pues, por estas conductas. Si se establece un régimen de imputación objetiva y subjetiva, si desde el punto de vista de la imputación objetiva dolosa, de la imputación objetiva por infracción del deber que produzca un resultado lesivo y que haya relación de causalidad, entonces
por esa vía, en principio, muchos de los delitos de la parte general podrían predicarse también de las personas jurídicas, pero todo partiría de cuál sería la forma de atribución de responsabilidad y primero de imputación, si es que va a ser solo objetiva o también subjetiva, porque desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva de la persona jurídica, pues tendríamos muchos más problemas por resolver. Gracias. Bueno, pues ya me toca sacarme tarjeta roja, entonces muchas gracias a todos, a la universidad, a los profesores, a los panelistas, es muy interesante, muy claro todo, quedamos satisfechos, nos vamos todos convencidos de algo, pero ahí nos va. Muchas gracias, nos vemos la próxima vez. Nos van a tomar una foto. Muchísimas gracias al doctor Miguel Córdoba por la moderación y a los panelistas que nos han acompañado, los doctores Francisco Bernate, José Fernando Mestre y Fernando Bolaños. De esta forma concluimos el primer día del primer Congreso Colombiano de Derecho Penal Económico y Empresarial. Agradecemos a todos los moderadores, panelistas, autoridades e invitados especiales que nos han acompañado el día de hoy. Les deseamos una feliz noche y los invitamos a que mañana nos acompañen desde las 8 de la mañana. Feliz noche.